¿Qué tal? Buenos días. La burocracia y la tramitomanía afecta la productividad y el crecimiento de nuestro país. ¿Cómo hacemos para salir de esto? De eso hablamos hoy en República. El Salvador sigue sin salir de la brecha de crecimiento económico del 2% y en las causas hay una larga lista, entre estas la criminalidad, la corrupción, los bajos niveles de inversión y también la burocracia. De esta última vamos a hablar hoy. ¿Cómo mejorar el clima de negocios? ¿Cómo hacer que las instituciones funcionen mejor? Preguntas que son claves si lo que se busca es atraer a más empresarios para que generen empleos y desarrollo económico. Para dar respuestas a estas interrogantes nos acompañan hoy en República Jaime Campos, él es el director del organismo de mejora regulatoria. Y también visitándonos desde México, el señor Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México. Caballeros, bienvenidos a República. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo para toda la teleaudiencia. Un gusto también compartir esta mañana con mi homólogo de México, Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Ok. Señor Campos, empecemos entonces con usted. ¿Qué tanto afecta realmente la burocracia y la tramitomanía, digamos, para el desempeño económico de nuestro país? Indudablemente tiene un efecto poderoso. La tramitología ahuyenta la inversión en la medida que un empresario, un inversionista quiera realizar negocios en El Salvador y se encuentra ante las barreras de todos los trámites que tiene que realizar, los tiempos de espera para obtener una respuesta. Eso indudablemente aleja la inversión y se buscan sobre todo otros mercados que puedan ser más participativos, más incluyentes para la inversión. Es algo que desde Fomilenio 2 y desde el organismo de mejora regulatoria hemos apuntado como parte esencial de nuestra estrategia, la implementación de una política de mejora regulatoria que venga justamente a potenciar el crecimiento económico en el país. Ahora, ¿cuál ha sido el caso de México? Yo recuerdo hace mucho, pero mucho tiempo, quizás en la década de los 80, que escuchaba que México tenía demasiados trámites para hacer demasiadas cosas o demasiadas actividades. ¿Cuál ha sido el tránsito de México? Primero que nada, agradecer la amable invitación para estar aquí en tu programa y la posibilidad de compartir un poco la experiencia mexicana. Efectivamente, a finales de los años 80 había esa percepción. En 1989 se crea una unidad de desregulación económica en el país. 7 años más tarde se crea en un primer ejercicio el Registro Federal de Trámites Empresariales, pero es a partir del año 2000 en donde ya sistemáticamente se adopta como una política de gobierno la política de mejora regulatoria. Se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y es cuando empieza la aplicación de manera sistemática de lo que muy bien lo apuntabas en la introducción de este programa, la tramitomanía. La tramitología es algo, el estudio de los trámites para entender la naturaleza de los trámites y mejorar la aplicación de los mismos en beneficio de los ciudadanos y que los ciudadanos puedan cumplir con una obligación u obtener un beneficio. Pero la tramitomanía es cuando se genera una inmensa cantidad de trámites que muchas veces no tiene razón de ser. En México lo que empezamos a hacer en el 2009 fue medir el costo económico total de los trámites y servicios federales, que era en el 2009 el equivalente al 4.88% del PIB, donde cada punto porcentual del PIB era cerca de 118 mil millones de pesos. Pero en el 2012, al inicio de la administración del presidente Peña, era el equivalente al 4.25% del PIB. Se trató un objetivo de reducirlo en 25% para llegar al 3.15% y hoy estamos al 2.67% del PIB. Hemos logrado con la aplicación de las buenas prácticas regulatorias una disminución de costos de la realización de los trámites de cerca de los 200 mil millones de pesos, la aplicación de programas como el 2x1, que por cada nueva regulación que entre tendrán que salir 2 obligaciones regulatorias. En 10 meses tenemos ya aplicando este programa cerca de 30 mil millones de pesos. Y esto, la idea de la política de mejora regulatoria es que los gobiernos trabajen para el ciudadano, no los ciudadanos para el gobierno, de hacerle la vida
más sencilla a los emprendedores, empresarios, mejorar, como bien lo señalabas, el clima de negocios y dar confianza, pasar de un sistema regulatorio caótico, complicado, a un sistema que sea predecible, que sea cierto, que sea justo, transparente, eficaz, eficiente, que aliente la inversión. Y al tener inversión productiva, bueno, pues eso tiene un impacto muy positivo en el desarrollo y el crecimiento económico. Ahora, señor Gutiérrez, la revista El Financiero en México reportaba que, de acuerdo a un censo que levantó el INEGI, el 95% de las empresas en México son microempresas con 10 personas o menos. ¿Cuál es el nivel de informalidad que tienen ustedes en México cuando se trata del empresariado? Bueno, efectivamente, recientemente la COFEMER contrató al INEGI, trabajamos conjuntamente con el INEGI y levantamos una encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental con representatividad nacional a más de 35,000 unidades de negocio, y nos dio por primera vez información con fundamento científico de cómo se percibe el impacto de la regulación y de los trámites. Y efectivamente todos sufren, pero los que sufren más son las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen aparatos más grandes que les permite cumplir con la regulación, mientras que las MIPYMES típicamente se vienen enfrentando fundamentalmente en el ámbito municipal y en el ámbito estatal, donde es donde tenemos los principales nudos regulatorios y donde tienen que dedicar una gran cantidad de su energía y de su tiempo al cumplimiento de la regulación y los trámites, en lugar de dedicarse a hacer lo que saben hacer mejor, que es a ser agentes productivos, a competir y ganar en los mercados nacionales e internacionales. Entonces, la información que nos da el INEGI es una información muy importante para nosotros, que a partir de esa información nos permite generar programas de política pública focalizados, y la aplicación de estos instrumentos cada 2 años nos va a permitir medir, evaluar y mejorar las condiciones de la regulación y de los trámites, evitar la tramitomanía y aplicar la tramitología. Ahora, le preguntaba esto porque en algunos reportes que leí, por lo menos hasta junio de 2017, la informalidad en México rondaba el 57%, es decir, de cada 100 empresas, 57 estaban en la informalidad. Y no sé si esa informalidad antes era mayor y si con, digamos, la tramitología y el estudio de los trámites que tienen, ustedes han logrado reducir el nivel de informalidad y por lo tanto también ampliando la base tributaria para el Estado mexicano. Muy buen apuntalamiento. Precisamente los emprendedores y los empresarios, sobre todo los micro y pequeños, prefieren irse en muchos de los casos por la vía informal, porque irse por la vía formal representa un enorme costo para ellos. Es muy gravoso estar en la formalidad, entonces en lugar de dedicarse a producir, tienen que estar cumpliendo con toda la regulación, con todos los trámites. Dicen, yo mi tiempo, mi energía, mis recursos, no los voy a dedicar en eso. Prefiero ponerme a producir, darle alimento a mi familia y a otras 10 familias quizás. Pero la aplicación sistemática de esta política nos ha permitido que la regulación sea regulación más inteligente. No se trata de eliminar la regulación la requieres, pero que sea regulación que cumpla con los objetivos de política pública que se busca, pero sin ser excesiva, sin ser desproporcionada para los objetivos que están buscando. Cuando haces eso y lo haces con una regulación que sea clara, que no sea desproporcional, que esté bien focalizada, vas a permitir que los agentes económicos tengan incentivos para irse por la vía formal, y entonces empiezas a combatir la informalidad, y efectivamente eso tiene un efecto sistémico muy importante en el desarrollo económico del país. Ahora, vamos al caso salvadoreño, señor Campos, porque México 57% entonces, último dato, digamos, del que tengo acceso, junio del año pasado. En nuestro caso es 70%. ¿Qué tanto influye la tramitomanía en esa tremenda informalidad que nosotros tenemos? Mira, indudablemente es un fenómeno que es mucho más fuerte. En el caso de El Salvador, la informalidad, creo que hay barreras también al momento de la creación y operación de las empresas. El organismo de mejora regulatoria justamente ha trabajado una serie de reformas al Código de Comercio que permita hacer mucho más fácil la creación de una empresa, hoy por medio del portal miempresa.gov.sb, y prácticamente hemos reducido en 3 días el tiempo que a un emprendedor le cuesta crear una empresa. Entonces, si tú creas
un marco regulatorio que brinde ese tipo de facilidades, estás estimulando también a que las personas que están en el sector informal pasen al sector formal. Por supuesto, no solamente basta con crear facilidades al momento de montar una empresa, sino en el momento de la operación de la empresa. Y es justamente en lo que el organismo de mejora regulatoria ha venido trabajando en compañía con otras instituciones, vale decir, el Ministerio de Economía, el Centro Nacional de Registros, entre otros actores. Ok, ahora, ya que mencionaste la cantidad de trámites que hay que hacer para abrir una empresa, ¿cuántos son hoy día, en vista que has dicho que se ha reducido a 3 días nada más, la cantidad de tiempo para abrir tu empresa? Sí, mira, hemos reducido sustancialmente el número de requisitos. Hoy en día hay muchos de esos que están digitalizados a través de esta plataforma electrónica de miempresa.gov.sb. Hay en este momento una discusión también para poder tener como alternativa a la constitución de una sociedad por medio de escritura pública, crear un formulario que sea también administrado por el Centro Nacional de Registros. Esta reforma que hemos planteado desde el organismo de mejora regulatoria en este momento se encuentra en discusión en la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia. Esto además va a colocar a El Salvador en una posición ventajosa en el indicador del Doing Business en materia de operación y creación de empresas. Ok, ahora, en el caso mexicano, una vez le reitero la pregunta, ¿cuánto han reducido ustedes el nivel de informalidad, digamos, desde los 80 cuando se creó este organismo federal de regulación y qué tanto se ha facilitado, debo decir, en abrir empresas en México? Bueno, ese dato no lo tengo, porque realmente no es propiamente información que genere la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pero lo que sí puedo decir es los efectos que ha tenido la aplicación de las buenas prácticas regulatorias, los beneficios al aplicar la consulta pública y cómo los proyectos regulatorios que nos presentan sufren modificaciones considerando las opiniones de los particulares que están del otro lado. No, las regulaciones en México no se están generando, al menos en el ámbito federal, solamente por la participación directa del regulador, sino que obliga a que se lleve a cabo este diálogo con los regulados y que se tome en consideración las opiniones de los particulares para que sea implementable. Lo que también puedo comentar es que tenemos metodologías que nos permiten evaluar ex ante, antes de que se apliquen las regulaciones, el impacto real que pueda tener la regulación. Con antelación saber si la regulación es implementable, si no se están generando antinomias, que eso, cuando las antinomias son cuando hay contradicción de regulaciones que dicen dos regulaciones del mismo nivel jerárquico o diferente que regulan lo mismo y lo regulan de manera diferente, que eso provoca discrecionalidad para la autoridad pública y eso provoca corrupción. Y hoy lo que tenemos es que la aplicación de estos mecanismos están impidiendo que se lleve a cabo que se continúe con este incremento indiscriminado de la regulación y que tengamos regulación pues, de más alta calidad que permite mejorar el ambiente de negocios y los efectos económicos que señalaba hace unos momentos. Ahora, señor Campos, ayer tengo entendido se realizó el foro Construyendo la Política de Mejora Regulatoria en El Salvador, algo que fue organizado por el Organismo de Mejora Regulatoria junto con el apoyo de la Corporación del Reto de Milenio. En ese foro se realizó con uno de tantos propósitos que es formular e impulsar la aprobación de una ley de mejora regulatoria en el país acorde con los estándares internacionales. En esta ley, ¿qué es lo que deberíamos tener establecido para nosotros? Y la siguiente parte de la pregunta es, ¿cuáles son esos estándares internacionales? De acuerdo. Una ley de mejora regulatoria debe contener como piso, como mínimo, los objetivos de la política bien definidos, la creación de un sistema nacional de mejora regulatoria que no solamente implica al órgano de supervisión, que en este caso es el organismo de mejora regulatoria, sino también poner a toda la institucionalidad del país a funcionar con base a planes de mejora regulatoria y finalmente crear un juego de herramientas, un toolkit de mejora regulatoria entre las cuales se encuentra la simplificación administrativa. Justamente a partir del veto del señor presidente de la República a la Ley de Simplificación Administrativa, ha surgido
las voces de impulsar la institucionalización permanente del organismo de mejora regulatoria. El OMR en este momento ha sido creado mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, el gran propósito, la gran pretensión de Fomilenio 2 es trascender que el organismo de mejora regulatoria quede permanentemente en la institucionalidad del país a través de una ley y no solamente a través de un decreto ejecutivo como es en este momento. Pues bien, la mejora regulatoria tiene dentro de sus herramientas o dentro de su contenido la simplificación administrativa, que justamente tiene que ver con la creación de trámites y servicios simples y fáciles para la ciudadanía. Ese es, entre otros aspectos, la importancia de tener garantizado por medio de una ley un órgano de supervisión de todo el marco regulatorio a fin de crear normas claras y directas que justamente vengan a impulsar el mayor crecimiento económico, porque justamente los empresarios lo que necesitan es certidumbre. Y para tener certidumbre, para poder invertir en este país, se necesita tener las reglas del juego claras. Para tener reglas del juego claras, tal como menciona Mario Emilio, es necesario contar con normas que hayan pasado por un tamiz, por un proceso que garantice su calidad, que efectivamente van a venir a cumplir los objetivos de la política que se ha trazado con ellas. Y justamente el organismo de mejora regulatoria tiene como una de sus funciones principales ser el agente de supervisión de todo el flujo regulatorio. Así evitamos la discrecionalidad de los funcionarios al momento de aprobar una norma. Porque en este momento en el país se crean normas, pero muchas veces a espaldas, no solamente me refiero del sector privado, de los empresarios o de los inversionistas, sino de los ciudadanos. Una ley de mejora regulatoria va a contener, entre otros elementos, la consulta pública antes de aprobar una norma. Que sean los sectores que pueden ser afectados con esa regulación, los empresarios, la ciudadanía en general, quienes puedan opinar y el ente regulador, llámese ministerio, llámese alcaldía, llámese autónoma, tomar en cuenta esos insumos, esa información que pueda brindarse por parte de la ciudadanía. Eso significa hacer normas o regulaciones inteligentes que hayan pasado por un proceso que estará supervisando el organismo de mejora regulatoria. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tratar de aterrizar esto de la mejora regulatoria, digamos, en casos concretos en los que empresarios o ciudadanos tengan que interactuar de repente o con alcaldías o con el IS, con el sistema médico, entre otros, o con el Departamento de Aduanas también. De eso hablamos en solo minutos. Antes de eso, déjeme contarle que ahora el Banco Promérica tiene una banca móvil. Es un servicio más que va a facilitar sus transacciones y va a optimizar su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pago de préstamos, pago de tarjetas, pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de los ATMs, corresponsales financieros y agencias. La app Banca Móvil está disponible gratis desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Señor Gutiérrez, aterricemos ahora un poco el tema, es decir, porque no solamente la mejora regulatoria, digamos, ayuda a la productividad y a abrir empresas, sino que también a la ciudadanía en general. Ya hablamos un poco acerca de repente, crear ventanillas únicas o trámites simplificados para que en 3 días puedas instalar tu empresa. Pero hablemos de la gente. En El Salvador, no sé cómo es en México, pero si vas al Ministerio de Hacienda es engorroso, por la cantidad de cosas que tenés que hacer, la cantidad de filas que tenés que hacer, cuando de repente una sola persona podría hacerlo los 3 procesos de repente. Ir al Seguro Social es engorroso, ir al Sistema Público de Salud es engorroso, y no digamos engorroso, aduanas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que no es una cuestión privativa de la República de El Salvador, ni de México, o de la región de América Latina. Es un reto que tienen todos los gobiernos
Y bueno, la política de mejora regulatoria, comentaba el día de ayer en el foro que tuvimos, que en principio es tan afortunado el nombre, mejora regulatoria. Todo el mundo está a favor de la mejora regulatoria, nadie está a favor de la peora regulatoria, pero aplicarla implica establecer mecanismos de control y disciplina al interior de las distintas dependencias, instituciones públicas. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque típicamente todas las autoridades están a favor, pero a la hora que se tienen que disciplinar dicen, oye, yo soy municipio autónomo, soy un estado libre y soberano, soy una autoridad con estas peculiaridades y yo tengo un régimen exorbitante, especial. Entonces, a mí esas cosas no me aplican. Y eso es lo que ha venido sucediendo en muchos países, en donde México no ha sido la excepción, y entonces no hemos logrado construir un sistema único regulatorio que tenga en mente, independientemente de cómo se organiza el gobierno y cómo está atomizado la estructura de gobierno, que esté alineado en favor del ciudadano. Y al ciudadano no le importa si es una autoridad X, Y o la Z, o si es del orden federal, estatal o municipal. Simplemente el ciudadano sabe que todo se entrelaza y todo es complicado. Y entonces el reto que tenemos precisamente es, sin ir a trastocar el régimen de distribución de competencias, si bajo una agenda programática, en este caso en México, ya tenemos una reforma constitucional que lo obliga, y el presidente Peña ya presentó una iniciativa de ley general de mejora regulatoria, nos obliga a que todas las autoridades públicas del país, bajo principios bien establecidos, tengamos que alinearnos de tal manera que un trámite sirva también con los elementos que tiene ese trámite para poder realizar todos los demás, porque efectivamente la palabra en sí mismo trámite, para todo el mundo el tener que llevar a cabo un trámite es engorroso. Sin embargo, si logramos alinear los trámites, si logramos que cuando la gente vaya a hacer un trámite no le piden información que está en bases de datos públicos o una información que ya la proporcionó en el pasado, quede en el sistema y que pueda ser utilizada para otros trámites, donde le disminuyes los tiempos de conocimiento del trámite y los tiempos de respuesta, pues entonces vamos a tener una economía más productiva. Esa es la agenda que tenemos en México y eso es en lo que estamos trabajando. Ahora, señor Gutiérrez, para aterrizar un poco más el tema, ¿hay algún ejemplo de éxito que usted tenga, digamos, top of mind ahorita, que nos pueda hablar de cómo fue exitoso México en simplificar los trámites y hacer más efectiva una institución? Bueno, tenemos, por supuesto, una multiplicidad de casos ya, donde tenemos en la obtención de los permisos de construcción, que son permisos que otorgan municipios. Hicimos un estudio hace unos años en donde pudimos encontrar que algunos municipios llegaban a tardar muchas veces hasta 600 días para entregar un permiso de construcción a constructoras de viviendas de interés social, y esto evidentemente pues no podía ser. No sucedía en eso, lo que ocasionaba era discrecionalidad de la autoridad y corrupción. El modelo que desarrolla la COFEMER y que se ha venido implementando en los municipios de México, que hasta el día de hoy había sido voluntario y próximamente será obligatorio, permite que los municipios, o obliga a que los municipios, al aplicar esta política, baja de esos 600 días a 22 días. Y en lugar de hacer 27 trámites, solamente hace 5 trámites. Entonces, reduces el tiempo de respuesta de la autoridad, los costos que representa el dedicarle tiempo a los agentes económicos a la realización de los trámites, y se pueden dedicar a la producción. En eso tenemos para la realización de la apertura de empresas, donde algunas ciudades daban sus permisos y tardaban hasta 60 días, hoy están tardando lo máximo 3 días o en algunos casos hasta 24 horas. Y tenemos que ir midiendo cuánto le cuesta con metodologías bien aprobadas, metodologías de uso común, por ejemplo, entre los países de la OCDE, que se han discutido en foros internacionales en los que participa México, como APEC, en donde mides cuánto le cuesta, cuánto es el costo económico social, cuánto es el costo económico total, y los datos que tenemos son contundentes, que hemos reducido drásticamente. Falta mucho por hacer, sin duda, falta mucho por hacer. Tenemos en el ámbito federal en México todavía cerca de 4,600 trámites. No vamos por desaparecer todos los trámites. Hay muchos trámites que deben de permanecer, pero que sean simples, que sean sencillos, que sean fáciles de ejecutar,
que además todos tengan fundamento legal. Si hay un trámite que no tiene un fundamento legal en una regulación, no debe existir. Pero si debe existir, hay que dotarles de fundamento legal. Y entonces eso va construyendo y fortaleciendo el Estado de Derecho. Ahora, los datos que ustedes manejan, ¿cuánto dinero, digámoslo así, le ha ahorrado al Estado mexicano, tanto a los municipios como a los estados, como al gobierno federal, el haber simplificado muchos de estos trámites, y cuánto le ha ahorrado de repente a la gente? No tengo esa información, lamentablemente, en este momento. Son parte de los estudios que estamos recolectando con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Déjame te comento que además de todas estas políticas, el presidente Peña promovió la creación de ciertos instrumentos que midiera de manera sistemática y objetiva el costo de la regulación y los avances de la implementación de esta política. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que la aplicación de esta política nos ha llevado a la reducción drástica del costo de los trámites y servicios en México, y es algo que no por nada tenemos el apoyo de todos los organismos, de las cámaras, de las asociaciones empresariales, empujando muy fuerte la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria en México. Ok, ahora, señor Campos, yo recuerdo un ejemplo de repente que se me vino ahorita cuando hablamos de simplificación de trámites. Dos trámites, pero realmente de una misma naturaleza. Recuerdo en California, para sacar la licencia en Los Ángeles, un mes para que te dieran la cita y un par de horas metido ahí porque es muchísima gente. Sacar la licencia. Nuevo México, lo mismo, sacar la licencia. La diferencia es que el Departamento de Vehículos Motorizados de Nuevo México había subcontratado empresas de tal manera de que tú podías ir y sacar tu licencia o cambiarla y te daban la placa en ese mismo lugar, y eso lo hacías en ¿qué? 1 hora versus 4 o 5 horas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Los Ángeles. Para mí ese es un ejemplo de simplificación de trámite. La pregunta es si nosotros podemos de repente implementar un modelo parecido a eso, porque aquí en este país, de repente lo mencionaba, si vas al Ministerio de Hacienda es engorroso, si vas al Seguro Social es engorroso, si vas a los hospitales públicos es engorroso, si vas a aduanas es engorroso, si vas a las alcaldías es engorroso. Claro, a ver, para la simplificación administrativa o simplificación de trámites es importante hacer un análisis y un costeo de cuáles son las partes del trámite, los requisitos que generan mayores costos de cumplimiento para los particulares. Cuando me refiero a costos de cumplimiento, me refiero fundamentalmente también al costo de oportunidad, es decir, al tiempo. ¿Cuántas vueltas tengo que dar yo para obtener un trámite? ¿Cuánto tiempo como usuario, como ciudadano, tengo que gastar para obtener una licencia o para obtener un permiso? La simplificación administrativa puede proponerte diferentes alternativas para hacer más simples los trámites. Puede ser la eliminación del trámite como tal, si no es legal, si no es necesario ese trámite. Puede implicar la reducción de tiempos de respuesta por parte de la administración pública. Puede implicar darle mayor tiempo a los usuarios para la presentación de un documento. Puede incluir la digitalización de un trámite. O sea, la simplificación administrativa puede tener diversas concreciones. El ejemplo que tú propones es pues, una especie también de realizar un asocio público-privado, como en algunas ocasiones he escuchado, a fin de facilitar la obtención, en este caso, de una licencia. Tiene que ver y mucho la automatización o la digitalización del trámite. Es parte de lo que el organismo de mejora regulatoria ya está impulsando a nivel de los 13 ministerios y también de la Dirección General de Aduanas, que se ha sumado a este proyecto de simplificación y registro de trámites que hemos impulsado a partir del mes de noviembre del año recién pasado, y que este mismo año, en cooperación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, vamos a implementar un programa de simplificación de cargas administrativas que exitosamente ha sido aplicado en México, que es el de Simplifica. Se trata de, como te repito, hacer un análisis y costeo de los trámites, identificar cuál es la parte del trámite que es más costosa para el ciudadano. Y para poderlo identificar es indudable la consulta que se hace a los sectores, porque precisamente son
los tramitadores, los empresarios, aquellos que saben justamente dónde aprieta el zapato, aquellos que pueden identificar dentro de una institución cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos más engorrosos y más costosos. Eso ya estamos impulsando, como te repito, a partir del año pasado y esperamos tener ya los primeros resultados en los primeros 4 meses de este año. Ahora, esta ley que se estaría, digamos, pensando en estos momentos, impactaría no solo la apertura de empresas, sino también el funcionamiento de las instituciones públicas, de tal manera que la atención al público sea más ágil. Es correcto, y además debo decir que la ley de mejora regulatoria vendría a complementar el trabajo y el esfuerzo legislativo que se ha hecho con la reciente aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos, que va a estar en vigor a partir de enero o febrero del próximo año, establece, entre otras cosas, la creación de ventanillas únicas, el hecho de que las instituciones públicas puedan compartir la información que ellas poseen y no exigirle al ciudadano que entregue información que ya la misma institución posee. Y por otro lado, porque también la Ley de Procedimientos Administrativos establece de manera obligatoria para todas las instituciones realizar planes anuales de mejora regulatoria y de simplificación administrativa. Y junto con ello, también evaluaciones de impacto regulatorio. Esta evaluación de impacto regulatorio es lo que yo te comentaba en el bloque anterior. Antes de emitir una norma que seguramente va a contener algún trámite o que va a contener algún costo para el usuario, que exista una reflexión por parte de la autoridad si en efecto la regulación es la mejor alternativa para resolver el problema. Así evitas que exista una discrecionalidad por parte de los funcionarios al momento de emitir las regulaciones, sino que pase previamente por un análisis por parte de cada institución pública, y el organismo de mejora regulatoria tiene un gran reto este año 2018 para capacitar no solamente a las entidades del órgano ejecutivo, sino también a las autónomas y a las municipalidades, porque ya la Ley de Procedimientos Administrativos se lo va a exigir a partir de enero del próximo año. Ok, tengo una última pregunta para usted, señor Campos, y lo siguiente. Seguro mucha gente se lo pregunta en casa. ¿Por qué esto de la creación de una ley de mejora regulatoria es parte de los objetivos de la Corporación del Reto de Milenio? Bueno, justamente en el momento de elaborar el programa de Fomilenio 2, dentro del proyecto de clima de inversiones, se identificó la política de mejora regulatoria como un eje transversal dentro de toda la administración pública. Y esto precisamente viene a transformar el Estado salvadoreño. Desde que se elaboró el programa de Fomilenio 2, antes de su vigencia en el año 2015, se trazó la política de mejora regulatoria como uno de los ejes principales. Y lo que está haciendo el gobierno actual es implementando ese compromiso que El Salvador ha asignado con el gobierno de los Estados Unidos de América. Ok, con eso ya nos quedamos. Entonces no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Señor Gutiérrez, señor Campos, gracias por haber estado esta mañana acá. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ustedes amigos no se muevan de donde están. En solo minutos hablamos, pero con una de las instituciones más criticadas precisamente por la cantidad de tramitomanía y también la burocracia que tiene, y es aduanas. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, esta mañana también nos acompaña el señor Armando Flores, él es el director general de Aduanas. Armando, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Bueno, duro caballo el que le ha tocado jinetear a usted, Armando, porque Aduanas tradicionalmente ha sido considerada una institución ineficiente, llena de burocracia y hasta corrupción. Sí, no, es un duro caballo, como usted lo dice. Yo pienso que Dios siempre sabe dónde pone a la gente y me siento, digamos, retado con este trabajo.
Hay gente que incluso cuando apareció la invitación me decía, ¿cómo se te ocurre asumir ese desafío? Por las complicaciones que ya tienen años de estarse hablando respecto al trabajo de la aduana. Yo creo que el trabajo de la aduana es un trabajo sin duda importante para el país, importante para la economía, importante para la facilitación del comercio, para la atracción de inversiones, para la generación de empleo. Y además, con mi experiencia, Carlos, humildemente pienso que puedo contribuirle en el tiempo que queda en este gobierno a imprimirle una nueva dinámica al trabajo de la aduana. Por ejemplo, algo que yo ya he instalado como parte del giro que hay que hacer en la aduana es introducir un enfoque de atención de los usuarios. Mi experiencia profesional me ha llevado a trabajar, a conocer y a brindar servicios directamente con los usuarios, y yo creo que a la aduana le viene bien que esa experiencia mía, llevarla para que esta institución sea sensible y comprometida con el interés de los usuarios, para que los usuarios de la aduana, y hay diversos usuarios, tengan a través de su contacto con la aduana un servicio de calidad, un servicio de calidez, un servicio rápido, un servicio eficiente, y además un servicio que siempre debe ser ecuánime y probo. Entonces, estoy consciente del desafío, pero estoy trabajando, en este caso, hablando del tema de atención de los usuarios, trabajando incluso con apoyo internacional para que uno de los legados que pienso dejar es un nuevo sistema de atención de los usuarios de la aduana, a fin de que la ciudadanía, hablo de empresas, hablo de actores, hablo de profesionales que están en contacto con esta institución, tengan la posibilidad de recibir un servicio, yo digo siempre, propio de una aduana del siglo XXI. Y eso es decir bastante, estoy consciente de ello. Y asociado a eso, como parte del proceso de escalar las soluciones, yo creo en esto que en el segmento anterior usted ha estado hablando con Jaime y el invitado extranjero. Yo creo que el servicio público necesita seguir modernizándose. El servicio público hay que simplificarlo. Hay que hacer un esfuerzo de que en todas las entidades del Estado se cambie el chip, en el sentido de que bajar la tramitología, lo cual no significa bajar los controles. Y creo que esa es la trampa en que el país ha caído durante años. Hay gente que piensa que bajar la tramitología significa bajar los controles. Mentira. Usted puede tener un excelente control con una tramitología racional. Entonces yo pienso que le viene bien al país este esfuerzo de mejora regulatoria, de simplificación de trámites, y en este caso le viene muy bien a la aduana. Por eso la aduana ha recibido este plan del OMR de reducir la tramitología, y hemos dicho al menos el 25% de los servicios de la aduana los vamos a simplificar para arrancar en este compromiso de simplificación rápida, que además conecta con la implementación y el reto que va a significar la nueva ley de procedimientos administrativos. Entonces, como usted lo ve, este caballo tan duro, tan difícil, yo estoy ya montado en él y enfocándome en introducirle temas, elementos que parten de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi experiencia profesional, y que sé que le sirven a la aduana y le sirven al país. Y en ese punto, sin duda, tenemos que ir a mirar la aduana en su conjunto, porque una parte, sin duda, son los servicios y los trámites, pero el otro gran tema tiene que ver con el marco legal, por ejemplo. El marco legal de la aduana, Carlos, se quedó en los 80s. El marco legal de la aduana se quedó en los 80s. Ahora, déjeme contarle una experiencia, don Armando, es lo siguiente. Mi experiencia como usuario de aduanas, y eso solamente la usé una vez, me tocó ir a la aduana que está en el aeropuerto de Comalapa. Para empezar, el gran calorazo que hace por ahí, ¿no? Segundo, voy a traer un motherboard para mi laptop, hago un trámite, luego voy a la otra ventanilla, se cae el sistema, y me decían, el sistema se cae casi a cada rato. Luego, el tipo que está en la ventanilla, como que me estaba haciendo un favor de muy mala gana,
Intento hablar con él, se levanta y luego pregunto yo al otro tipo, ¿y qué pasó con el señor? Ah, no, es que esta es su hora de almuerzo. Mire, pero me puede ayudar. No, es que yo no tengo la información. Pero luego llega una señora que fue un poco más anuente a atenderme y le pasa la información perfectamente. El otro me empieza a llenar no sé qué datos, me hacen pasar luego a donde te entregan las cosas en la bodega y tienes que esperar nuevamente. Te quitan todo, el reloj, el smartphone, todo, como que no sé. Luego con una pésima atención te llevan tus cosas, están ahí encima de ti con una pésima actitud, me pareció. Luego salís de ahí, luego vas todavía a hacer otro trámite, a sentarte por otro lado. Es decir, lo que yo vi era multiplicidad de trámites cuando no sé si de repente esto podría ser en algunos trámites tan simple como que voy, les entrego lo que me dio la agencia que me trajo el paquete, enseño mi DUI, ¿verdad? Si tengo que pagar, pago ahí mismo, van y al estante donde tienen mi paquete, me lo entregan y me voy. Me tardé 6 horas para una cosita tan chiquita como esto. Sí. O sea, increíblemente burocrático y la atención pésima de la gente. Sí. Yo le comentaba antes que, en mi opinión, la aduana, su formato no responde al formato de la aduana del siglo XXI, incluyendo el formato de atención de los usuarios. Yo lo digo francamente, y ese es un tema que todos los días estoy martillando. Y por eso, en mi discurso y en mi práctica al interior de la aduana, estoy introduciendo la necesidad de que se fortalezca la unidad de atención de los usuarios. Y estoy consciente que el actual sistema de atención de los usuarios no es suficiente, no es el adecuado. Por ejemplo, le digo una cosa sencilla, la aduana no tiene un sistema de manejo de colas, la aduana no tiene un sistema moderno y eficiente de correspondencia. A veces nos encontramos con duplicidad en la atención de una petición y no digamos la propia actitud del servidor público de la aduana frente al usuario. Usted me ha hablado incluso de actitudes. Y otra cosa será de procedimientos y de marcos legales probablemente. Hay algunos temas que son de ley. Hay algunos temas que son de actitud y otros temas son de norma interna. Entonces, en los 3 niveles tenemos que trabajar. Y pienso que esta idea de dejar como... mi aspiración es, como legado, dejar un nuevo sistema de atención de los usuarios en aduana. Un sistema moderno, que tenga un call center, que tenga un sistema de manejo de colas, que tenga procedimientos expeditos, que tenga un mecanismo de atención de los usuarios con calidad y con calidez, entre otros temas. Ese es un aspecto central. Pero, hay que decirlo, Carlos, hay que también pensar en el marco legal. Y por eso, como parte del esfuerzo de transformación, estamos preparando a fuego lento, pero ahí va, un nuevo código aduanero que necesita El Salvador, un código aduanero que instale la aduana en el siglo XXI, que no tenemos ese marco legal. Entonces, me parece que el esfuerzo es duro, es complejo, digamos, en varios frentes hay que trabajar y estamos haciéndolo, de manera que el país logre empujar un proceso cada vez más intenso, cada vez más rápido de transformación y de mejora del trabajo que hace la aduana. La aduana viene mejorando, viene transformándose, pero hay que empujar y hay que profundizar ese esfuerzo a fin de lograr que la aduana siga desarrollando la función de control que tiene que tener, la función de recaudación que debe tener, pero también una función de facilitación. Y ese tema es algo que la aduana conoce poco. Ese tema de facilitación es un tema en donde la aduana evidentemente no está a la altura de lo que necesita también el país. Entonces, es un esfuerzo, le decía antes, complejo, pero yo creo que es una linda también oportunidad de servirle al país, de ayudar a transformar una institución que necesita cambios y que sin duda pues estamos con el mejor deseo de que ese esfuerzo dé resultados en beneficio
de la sociedad salvadoreña y su posibilidad de desarrollo. Ahora, señor Flores, quiero citarle otro ejemplo porque en abril del año pasado la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio denunció que en aduanas se obstaculizaba el comercio internacional. Esto lo publicó el periódico El Diario de Hoy. En una semana un exportador tuvo 3 semáforos rojos en las inspecciones. Significó que su personal se desplazara al puesto fronterizo para presenciar la revisión física y explicar el tipo de producto exportado, pese a que el funcionario aduanero tenía toda la documentación requerida. El proceso, que duró varios días, provocó que la exportación perdiera embarque e incumpliera su contrato. Otra exportación que se presentó en la aduana a las 9 a.m. tuvo que pagar hora extra para lograr salir al día siguiente, ya que eran las 5 de la tarde y los agentes aduaneros aún no atendían. Mire, Carlos, yo creo que en esto, bueno, yo mi estilo no es tapar el sol con un dedo, Claro. sino que mi estilo es siempre generar una discusión franca, autocrítica y además constructiva. Yo estoy seguro, y escuche usted el dato que le voy a dar, yo estoy seguro que en el año 2016, de los 1.863.000 operaciones, ¿se imagina usted el volumen de esto? 1.863.000 operaciones en la aduana en el año 2016, y el año 2017 siguió creciendo. De ese volumen inmenso de operaciones, sin duda, tendremos de todo tipo de casos. Por eso es que tenemos que valorar el trabajo de la aduana y hacer un esfuerzo de fortalecimiento estructural, de manera que no nos quedemos con que aquí te saco este caso, aquí te saco este otro caso, sino que el esfuerzo sea de transformación. ¿Por qué? Porque, Carlos, yo creo que también es importante ver cómo se lee la aduana de estudios que no son casos. Okay. ¿Verdad? Aquí le pongo un ejemplo. Y digo, no estoy tapando el sol con el dedo. Simplemente lo que quiero decir es, por ejemplo, vea usted, este es vamos a ver si me pueden ayudar con la cámara, voy a doblar un poquito esto doblarlo para mostrarlo mejor. Este es un documento publicado el año pasado, que el libro se llama ¿Cómo salir del laberinto fronterizo? Interesante el nombre del libro. ¿Cómo salir del laberinto fronterizo? Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está. Entonces, vean ustedes esto. Este documento, ahí está mejor, ¿verdad? Este documento dice tiempos aduaneros de exportación, escúcheme, Carlos, según encuestas de empresas. Ok. Entre el año 2010 y el año 2016. Ok. Según encuesta de empresas. Ok. Tiempos aduaneros de exportación. Es decir, los usuarios, ¿no? ¿Ah? Entonces, si usted ve, creo que es la otra cámara mejor, ¿verdad? Discúlpenme que... si usted ve aquí, El Salvador es de los países en este estudio mundial que tiene menos tiempo aduanero de exportación. ¿Qué países están con menos tiempo según esto? Cabo Verde, Botswana, Níger, República Checa, Nigeria y otros. Tiempo aduanero. Y con más tiempo aduanero, según esto, usted lo puede ver, Eslovaquia, Etiopía, Guatemala, Lesoto, y voy a buscar por acá, México, y por acá, Brasil. Entonces, yo creo que esta reflexión, ahora le voy a mostrar otro gráfico del mismo libro que dice tiempo para importar. Tiempo para importar. Y este es América Latina. Tiempo para importar. Según este documento, perdónenme que voy a desdoblarlo un poquito para mostrarlo mejor. Según este documento, el tiempo para importar en El Salvador es de los más bajos de América Latina. No lo digo yo, lo dice el libro Cómo salir del laberinto fronterizo, publicado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 2017. Entonces, yo creo que siempre necesitamos hacer un esfuerzo serio de diagnóstico, que no sea un diagnóstico que nos vayamos solo por la casuística, sino que un diagnóstico que tenga medición incluso internacional,
y además de compromiso de cambio y de transformación. Y en eso estamos, Carlos. En eso estamos. Yo estoy convencido que lo que se viene haciendo, yo voy a cumplir 6 meses la otra semana, que lo que se viene haciendo va a tener impacto en ese cambio en la aduana. Y vamos a agarrar cada vez más velocidad en esa transformación. Decía antes, uno, estamos con la idea de dejar un nuevo sistema de atención de los usuarios. 2, Carlos, ya la aduana está tomando medidas concretas para reducir los tiempos en frontera, que ese es un tema que siempre aparece, lo crítico que son los tiempos en frontera. ¿Qué estamos haciendo? Y ya que usted me habló del sector privado, como parte del acuerdo entre el gobierno y el sector privado está la puesta en marcha de aduanas intermedias. La primera, la de Santa Ana. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que hay aduanas finales, aduanas primarias, aduanas intermedias? Exactamente cómo funciona esto, porque digamos que no todo el mundo está familiarizado con cómo funciona la aduana. Hasta antes de la puesta en vigencia de la aduana intermedia, los productos iban a hacer trámites a la frontera, Anguiatú, en Santa Ana. Los camiones iban y hasta allá iban a hacer trámites, muchísimos de ellos, Carlos, con las condiciones que tenemos en la frontera. Calles angostas, espacios limitados para parqueo, condiciones difíciles de servicios, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un lugar adentro del territorio, en este caso el propio departamento de Santa Ana, a unos kilómetros de la frontera de Anguiatú, y desde la propia aduana intermedia de Santa Ana se despacha la mercadería. De manera que el trámite que antes se hacía en la frontera, ahora se hace en Santa Ana. Y eso ha dado fluidez en el tráfico, saliendo nuestras exportaciones hacia Guatemala o hacia Puerto Cortés u otros puertos, Santo Tomás de Castilla, a través de la aduana Anguiatú. ¿Qué ha significado, Carlos? Se ha reducido el tiempo dramáticamente. El propio administrador de aduana de Guatemala, porque yo he estado visitando las aduanas, me informaba, me daba el testimonio, que para ellos el tiempo se ha reducido de 6 horas a 30 minutos. Las exportaciones salvadoreñas saliendo por Anguiatú. Entonces, problema histórico, el lento paso en los puestos fronterizos. Solución desde la aduana, la puesta en vigencia e implementación de la aduana intermedia, que está dando resultados. Y como da resultados, estamos ya listos para arrancar con la nueva aduana intermedia en Metalío. De manera que ese trabajo, Carlos, nos permita lograr también ordenar el tráfico de mercancías que van hacia el puesto fronterizo en La Echadura. Entonces, decía antes, si hay un problema que es lento paso por los puestos fronterizos, parte de la solución es aduanas intermedias. Incluso con nueva tecnología que ya estamos poniendo en marcha en La Echadura, que es identificación por radiofrecuencia, el conductor del camión pronto, implementando eso en Santa Ana, ni siquiera se va a bajar en la frontera. Simplemente con un sistema electrónico, si no tiene selectivo rojo, va directo y que le vaya muy bien en su viaje para el destino final que lleve. Entonces, me parece que aquí en el país tenemos que hacer un enfoque de buscar siempre soluciones y soluciones que resuelvan. Otro ejemplo, tenemos el problema de La Echadura. La Echadura es un importante puesto fronterizo que tiene mucho movimiento también. ¿Qué es lo que hemos hecho, Carlos, en La Echadura recientemente? Dado que históricamente, no digo ahora, históricamente ha habido una descoordinación interinstitucional, porque recordemos que en el puesto fronterizo no solo está aduanas, ahí está la Dirección General de Aduanas, ahí está la Dirección General de Migración, ahí está la Policía Nacional Civil, ahí está la dirección del Ministerio de Agricultura que ve cuarentena agropecuaria, dije 4. Históricamente, a diferencia de otros países, en El Salvador esas 4 entidades no tienen un mando único, una administración única, no tienen. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora?
con el apoyo de esta figura que creó el presidente, del comisionado presidencial para asuntos fronterizos, con el apoyo de él y las 4 instituciones, hemos creado un plan interinstitucional que está ahí en marcha, en la Echadura. Un plan, por ejemplo... Y esto va a simplificar entonces los trámites, por ejemplo. Y a la hora de pasar, una vez ya ha sido chequeado en la aduana intermedia y si no te sale la luz roja, vas a poder pasar, pero eso también, gracias a integración aduanera, también te permite pasar por Guatemala sin que te detengan en Guate. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos con esta coordinación interinstitucional? Una sola parada, un solo control. Es tan sencillo, Carlos. O sea, es tan sencillo y ha sido tremendamente difícil cambiar esa práctica de descoordinación. No es de ahora, es de siempre. Y si alguien me dice, está mintiendo, no, es la verdad. Lo siento, pero es la verdad. La descoordinación en los puestos fronterizos ha sido evidente. Y por eso se creó de parte de este gobierno la figura del comisionado presidencial para intentar integrar, coordinar la labor del gobierno en el puesto fronterizo. Entonces ya le digo, tenemos un plan interinstitucional que está ya en marcha y que entre otras cosas ese plan lo que obliga es a simplificar, a unificar controles, a simplificar procesos, incluso a crear, por ejemplo, como novedad, Carlos, vamos a crear pronto un comité de usuarios del puesto fronterizo de la Echadura. Entonces, esa es otra cosa. La idea es que tengamos un trabajo conjunto y coordinado en el gobierno y un trabajo en el gobierno que sea dialogante con los usuarios, en este caso el puesto fronterizo, y que le ayude a mejorar la prestación de todos los servicios públicos que se brindan en el puesto fronterizo. Y eso, sin duda, va a venir muy bien en sintonía con el proceso de unión aduanera con Guatemala y con Honduras. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos también de otros aspectos de aduanas, entre otras corrupción. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Bueno, históricamente también con la gente que de repente uno habla que importa o exporta, lo que hemos escuchado son de casos en los que de repente se le tiene que dar la conocida mordida a un funcionario de aduanas para que te facilite la exportación, o de repente una mordida a algún funcionario de aduanas para que te facilite la importación, o incluso que no detalle todo lo que traes, lo que implicaría contrabando. Yo en esto siempre lo he dicho, Carlos, que la ciudadanía debe cada vez más de confiar en la institucionalidad y este servidor está comprometido plenamente a combatir radicalmente cualquier acto contrario a la ley. Y si hay denuncias, bienvenidas. Vamos a investigar y vamos a deducir responsabilidades. Porque si algo tenemos que cada vez más extirpar en el país es ese lastre de la corrupción. Yo también escucho ruido, escucho comentarios, estoy atento y le puedo asegurar a usted y los amigos y amigas que estamos tomando las medidas, incluso ejemplarizantes para que la aduana cada vez más sea un lugar de trabajo saneado de corrupción. Y si alguien tiene denuncias, si alguien tiene información sobre estos actos, les voy a agradecer que nos la hagan llegar de manera confidencial, incluso de manera anónima. Hay gente que nos escribe correos y nos pide anonimato, hay gente que nos envía cartas y todos los casos estamos investigando. De manera que, primero, hay que decirlo, en la cabeza de la aduana estamos con el máximo compromiso de combate frontal a la corrupción. Y si a alguien se le detecta un mal paso, vamos a actuar con todo el peso de la ley. Ahora, en estos 6 meses, entonces, ¿qué tipo de ruido es el que usted ha estado escuchando? En esto, dije, estoy atento, yo veo los medios de comunicación, veo las redes sociales,
escucho comentarios, y yo creo que en la medida en que avancemos hacia mayor precisión, dando mejores indicios, eso va a contribuir para cada vez sanear más la labor de la aduana. En esto, Carlos, me parece que siempre en esta labor de prevención y de combate a la corrupción ayuda la participación de la ciudadanía, ayuda la denuncia. Entonces yo les agradezco y les voy a agradecer siempre que nos ayuden a enfrentar este flagelo con su información, con sus indicios, y vamos a resguardar toda la confidencialidad para lograr el objetivo que queremos. En este punto, yo quiero decirle que durante el año 2016 fueron decenas de casos, más de una decena de casos de procesos en aduanas que fueron interpuestas denuncias ante la Fiscalía o ante tribunales. Y esa es nuestra actitud. No vamos a tolerar y vamos a actuar con firmeza frente a situaciones irregulares o a situaciones que son contrarias a la ley. Nadie debería ser víctima de un intento o de un acto de corrupción en ninguna entidad del Estado y menos en aduana. Y si alguien tiene señales de eso, pues yo se lo voy a agradecer. En ese punto, yo creo que es bien importante cómo también la labor de modernización de la aduana nos ayuda, porque en la medida de que los trámites son papeles, en la medida que los trámites son personas, en la medida que los trámites van vueltas y vueltas, en esa medida de alguna manera es caldo de cultivo para que gente sin escrúpulos intente ejercer actos de corrupción. Entonces, por eso es muy importante que el esfuerzo de transformación de la aduana y de modernización de la aduana también ayude a simplificar, a modernizar el servicio. Por ejemplo, si yo tengo casos como los tenemos, de que estamos dando un salto tecnológico con la forma en que se hace el despacho aduanero, por 15 años, Carlos, hemos tenido un sistema informático en la aduana. Ahora estamos preparando las condiciones para empezar el piloto del nuevo sistema informático que va a iniciar en Acajutla. Hemos estado dialogando con los usuarios, con las empresas que van a participar en este piloto, y eso nos va a permitir dar un salto de 15 años hacia el futuro, mejorando el sistema informático y ayudando a darle mayor agilidad y mayor precisión y mayor simplicidad a los trámites en la aduana. A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo exactamente va a mejorar la experiencia del usuario de la aduana este nuevo sistema informático? Hay cosas concretas, por ejemplo, el nuevo sistema trae como parte de los requisitos pago electrónico. Ya estamos en el siglo XXI. La gente debería cada vez más, en el caso de la aduana, eliminar el pago en ventanilla y hacer pagos electrónicos. Entonces, el nuevo sistema informático tendrá un componente claro, un requisito de pago electrónico. Como ejemplo. Segundo ejemplo, requisito de autoliquidación. Establecerla como principio y que eso sea respetado en todo el proceso aduanero. Ya dije dos cosas. De manera que con ese nuevo sistema informático que es Sidunea World, que está en marcha en otros países, logremos que los procedimientos aduaneros sean más expeditos, más eficientes, más seguros, y con eso atacar este problema de caídas en el sistema o de un sistema que no tiene toda la eficiencia que necesitamos. ¿Por qué es importante Acajutla, Carlos? Imagínense que en Acajutla tenemos prácticamente un porcentaje del 30%, 33% de las importaciones entran por Acajutla. Es la aduana que más recauda. Y el 10% de nuestras exportaciones salen por Acajutla. Estamos hablando del 43%, sumando importaciones y exportaciones. Entonces, nos parece que va a ser una prueba muy interesante ese piloto, de que una vez funcione en Acajutla, que es la principal aduana recaudadora, va a funcionar en el país. Y hay que escalar las cosas. Yo soy una persona que tiene un método de trabajo que siempre busca escalar
que siempre busca una visión constructivista, de manera que logremos ir dando pasos, asegurando, concretizando e ir avanzando en nuevos desafíos de mejora de procesos. ¿Cuáles son las otras dos aduanas que más reciben exportaciones? Porque si esta recibe el 30 y pico, el otro 60% se encuentra repartido ¿en qué aduanas? Bueno, yo le dije antes Anguiatú, y vea qué interesante. Por Anguiatú sale el 30% de nuestras exportaciones. De cada $100 de exportación, 30 se van por Anguiatú. Y por eso es muy importante el esfuerzo de la aduana intermedia en Santa Ana, porque ayuda a darle mayor agilidad a la exportación vía Anguiatú. Y por ahí entra el 17% de las importaciones. Y en la Achadura es un caso especial porque apenas es, entre comillas apenas, 10% de las exportaciones y el 10% de las importaciones, pero tiene un gran tráfico de tránsitos, porque ahí hay mucho producto que va hacia Honduras, que va hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Es decir, mucho tránsito internacional pasa por la Achadura, por el corredor sur, y eso pone a esa aduana con un gran desafío. Imagínense, Carlos, que en la aduana, en promedio, 1000 camiones pasan por día. 1000 camiones. Entonces, es un desafío importante el manejo de esa carga, el manejo de ese transporte, y por eso es que empezamos en la Achadura con este plan interinstitucional que le comentaba antes, de manera que ese plan ayude a una mejor coordinación y que esa coordinación nos permita mejores resultados. Como parte del proceso de reforma, Carlos, también estamos haciendo mejoras en el aeropuerto. Usted me puso un ejemplo del aeropuerto. Yo estoy seguro que tenemos bastante que mejorar en el área de pasajeros y el área de carga del aeropuerto. Usted me habló del área de carga. Y ahí estamos trabajando con CEPA, de la mano, porque CEPA es la empresa pública que administra el aeropuerto. Y la guía en el trabajo conjunto es un estudio del Banco Mundial. Un estudio del Banco Mundial que plantea propuestas y soluciones concretas. Se me está acabando el tiempo, pero digamos, ¿cómo va a terminar siendo esta aduana de carga en el aeropuerto? ¿Cómo va a lucir una vez usted haya terminado con este plan? El tiempo que queda para este gobierno es corto. Y yo, los temas que le he planteado tienen expresiones concretas. Por ejemplo, tiene expresión concreta las aduanas intermedias. Estamos por inaugurar la segunda aduana intermedia en Metalío. Ya tenemos la de Santa Ana funcionando y funcionando muy bien. Es una cosa muy concreta. Estamos con un esfuerzo, vamos a iniciar ahora en Acajutla con el nuevo sistema informático, eso es concretísimo y va a estar en operaciones, primero Dios, en el país cerrando, o sea, en pleno desarrollo del año 2018. Nuevo sistema informático y eso va a ser para todo el país. Tercero, aeropuerto. Yo le voy a decir mi sueño, no sé si lo voy a poder lograr. Mi sueño, Carlos, y por primera vez lo digo en televisión, es que logremos eliminar ese bendito semáforo en el aeropuerto. Eso es el siglo XX y bien atrás. Pero para eliminar el semáforo necesitamos instalar un sistema moderno de manejo de pasajeros. En otros países, por ejemplo en Corea, hay un sistema que se llama APIS, que es otra cosa. ¿Cómo va a lucir entonces de acuerdo a su sueño? O sea, El Salvador, hablando del aeropuerto, va a depender de los recursos que tengamos y de los tiempos. Debería en los próximos años tener un sistema en donde el semáforo desaparece. ¿Pero cómo lo sustituye? En donde, ahí voy, en donde la información de los pasajeros que vienen entrando al aeropuerto es anticipada. Hay un análisis de riesgo de cada pasajero. Así se hace en los países desarrollados. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Dónde compró el boleto? ¿Cómo lo compró? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es, o sea, toda esa información está anticipada y sobre ese análisis de riesgo, la aduana hace una selección. Y solo en los casos de los decenas... Solo aquellos perfiles de riesgo es lo que pasan a aduana. Así es. La demás gente, que le vaya muy bien, bienvenida a El Salvador. Okay. Así debería ser el futuro. Yo no estoy diciendo que lo voy a dejar, pero en mi mente está esa idea de empujar esa transformación del aeropuerto, entre otras cosas,
con las transformaciones que también sueño Bueno, para aduana del esperemos país. que se dé. Don Armando, se nos acabó el tiempo. Yo lo que espero es que si alguna vez tengo que ir nuevamente a la aduana, no me tome 6 horas, sino que me tome 1 hora. No más de eso. debería, no debería. Ok. Ese es un procedimiento Bueno. extraño y pues yo le digo, estamos con el esfuerzo de simplificar y de darle la mejor atención a los usuarios. Perfecto. Don Armando, una vez, muchísimas gracias por haber estado Muchas esta mañana aquí en gracias, República. Carlos. Ustedes, amigos, se quedan con mis amigos de QLF. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.